Buenas tardes, Lee. Miren, no les han reportado los otros compañeros que faltan ya. Me aparecieron ahí como 200 extras. Eh, no les han reportado si han tenido problemas para ingresar. La verdad que ahorita ya. Fíjate, Lee, que el primer link, el que enviaron, como que tenía error porque no dejaba ingresar a la mayoría, pero después se envió el auxiliar el segundo link y ya ese ya nos dejó ingresar, pero no sé si por ese motivo no logran ingresar los demás compañeros. Es el mismo, solo que yo se los envié desde adentro. Y a partir de ahí como que ya empezaron a ingresar. Oh, bueno, ahorita ya pueden compartir el último, si hay alguien que todavía está pendiente, aunque ya casi están todos. Bueno, como ya estamos la mayoría, podemos dar inicio. Em, ya solamente hoy y el miércoles, no, de aquí el jueves y ya tenemos el primer examen. Son 50 puntos. 50 puntos les dije, ¿verdad? Que, que era. Entonces, ahí estudian el material. Hoy, en el transcurso de lo que falta del día, les envío yo el resto del contenido. Este, mm, La manera en que se los estoy tratando de transmitir es de una forma un poco más eh, didáctica. eh, no tienen mayor, eh, eh, digamos, no hay ahí en las diapositivas no hay mayor información, más que a las que les digo yo, pero en los documentos que yo les doy, ahí está. Ahí lo puedan encontrar. Yo de ahí voy a sacar las preguntas. Ustedes solo traten la manera de prestar atención y eh, recuerden bien porque yo trato la manera de que a ustedes se les quede para siempre el conocimiento, no que solamente para el examen, porque así no funciona y después ustedes van a necesitar ese conocimiento más adelante para sus fases privadas y ya no lo van a tener. Entonces, mejor que se les quede de una vez para siempre. Eh, entonces, vamos a continuar hoy. El, el viernes cerramos, digamos, el viernes cerramos con uno de los penúltimos estamentos sociales que dejó como producto una, un documento que tiene muchas particularidades. Uno de los, incluso uno de los términos que utiliza es el término del ciudadano, los derechos del hombre y del ciudadano. Quiero compartir con ustedes algo que es muy importante. En Guatemala pueden haber 18 millones de habitantes, pero no todos los habitantes son ciudadanos. Ese es algo bien fundamental que lo tienen que tener en la mente. Ciudadano solamente es aquel que tiene un número de padrón electoral. Solamente ese es ciudadano. Y ahí los demás son habitantes de la República. ¿Por qué razón? Porque cuando son convocados a elegir poderes de administración, solo son convocados los ciudadanos, no son convocados todos los habitantes. Pueden acceder a inscribirse, ojalá que ustedes sean ciudadanos todos. Sí pueden, es parte de nuestra responsabilidad, es parte de nuestra obligación irnos a inscribir allí en el registro de ciudadanos y tener el número de padrón electoral. Sí podemos ser todos ciudadanos si quisiéramos. Ah, naturalmente que tiene que tener más de 18 años. Entonces, ese término ya
ya da paso al siguiente estrato. Y en el siguiente estrato, ahí sí hay necesidad de decir, llevamos el orden, ¿verdad? Primero, la primera revuelta, digamos, le resta el 50% de poder al soberano que está en una persona. La siguiente revuelta, pues por andar ahí eh, queriendo ganarse un espacio entre ese estamento, en ese segundo estamento, forman un sistema diferente, que es el que estamos usando hoy nosotros, y el penúltimo estamento de estos señores que están administrando grandes proporciones de tierra, ya se declaran en libertad, desconocen totalmente la autoridad y se colocan ellos ya. Recuerden esa escena de ese Robert Spear, que toma el Palacio de Versalles y dice, bueno, aquí se va a instalar el Congreso y de aquí vamos a hacer las leyes nosotros. Pero ¿quiénes son ellos? Ah, pues es el alcalde de Escuintla, dije yo, es el alcalde de Tiapa, de Jalapa, de Zacapa. O sea, son gente que de algún modo sí tienen, eh, están investidos de alguna cantidad de poder, porque no son cualquier persona. Entonces ahora nos toca ver a nosotros el último estamento. Y en ese estamento, ahí sí están ustedes y ahí estoy yo, en el último estamento. Porque porque es la clase trabajadora, es la clase, la base social, digamos, donde está. Tal vez a ustedes les puede ofender, digamos, que piensen de que, como ahí dice, ay, pero ahí sí hay campesinos. Sí, ustedes no son campesinos, porque ustedes no están en el campo. Si estuvieran en el campo, fueran campesinos, pero están en la ciudad. La ciudad tiene otra modalidad de producción, entonces la ciudad lo que hace es que presta servicios. ¿Y qué es lo que allí nos tienen a nosotros? Que pagando cheques, que vendiendo zapatos, eh, todo lo que hacen en los bancos, lo que hacen en las empresas, de secretaria contestando el teléfono, repartiendo en motocicleta, prestación de servicios. O si trabaja en el Estado, pues no va a decir que si trabajamos en el Estado, pues estamos prestando servicio. Yo, por ejemplo, si soy abogado de la defensa pública, estoy prestando un servicio, ahí están los usuarios. Lo que pasa es que no le cobramos, pero eso no me hace a mí que yo sea el dueño del Instituto de la Defensa Pública, ¿verdad? Y de todas formas, aunque lo fuera, tampoco estamos en la cúspide de la nobleza. Estamos en el último estrato. Bien, ya aclarada esa parte, digamos, de la estructura que dividía los estamentos y que ya nos colocamos, ya nos dimos cuenta dónde estamos nosotros, ahora sí que es necesario que ustedes, em, que compartirles algo. Voy a ver dónde quedó esta situación, porque vamos a ver si lo puedo hablar. Aquí está. Le, eh, este, Les quiero compartir em, este principio. Como ya son muchos, como ya son demasiados, ahí sí ya es una vastedad. em, Quiero traerles a colación, ustedes esto sí ya lo entienden un poquito mejor, este principio del pacta sunt servanda. Esta sí es palabra importante, apúntenla allí ustedes solo una hojita así con apuntes, palabras claves que les he ido mencionando. Esta es uno de ellos. ¿Por qué razón?
porque este es un principio que opera en toda la contratación. A- allí en, allí en el Derecho Civil 4 cuando ustedes cursaron ese curso, les enseñaron características, elementos eh, y un montón de circunstancias que rodean un contrato. Esto es aplicable a la contratación, al derecho mercantil también. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque, fíjense pues, vamos a colocar un ejemplo que les va a servir para que les asiente. Si ustedes tienen una casa y la venden, hacen un contrato de compra-venta. Entonces, si y bueno, firman el contrato, firma la otra parte, él le da el dinero a usted y usted se va a guardarlo en el banco, se lo va a gastar, hace lo que se le dé la gana con el dinero, pero, ya como al menos puede venir usted a decirle al que le compró la casa, mire, usted sabe que váyase de mi casa, porque esa es mi casa. No, no puede. Lo que va a hacer usted es que se va a ganar una gran juicio, ¿verdad? Por andar violentando la ley. Sí, pero es que esa ley no la hizo el Congreso. Mm, Mire la fuerza del pacta sunt servanda. Usted le firmó un documento a esa persona que hoy está habitando su casa y el documento que firmó usted se convirtió en ley. Usted ya no puede dar marcha atrás. Ese documento no necesita que el Congreso de la República lo firme como un decreto, porque el pacta sunt servanda es que lo acordado entre las partes, ya sea bilateral, solo dos personas, o multilateral, varias personas, es ley lo acordado. Entonces, lo que quiero dejarle claro es la fuerza que tiene el principio este. Pues el principio del pacta sunt servanda es principio del derecho internacional, que si es humanitario, que si es de los derechos humanos o no, hay una delgada línea entre el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, pero para ambos opera ese principio. Entonces, no es de simplemente decir, es que eso lo hizo el presidente. El hecho de que lo haya hecho el presidente, claro está, alguna vez algún constitucionalista decía, se ha ido a la internacional sin el conocimiento suficiente de saber a qué problema nos vamos a meter cuando suscribimos contratos internacionales. Voy a despejar otra duda aquí, ya que surgió. Convenios, tratados, protocolos, estatutos, pactos, tendrá una característica muy poco significativa, pero todos este tipo de documentos vendrían siendo sinónimos porque los rigen dos cosas. El principio de buena fe, a usted no le puso una pistola el tipo que le compró la casa. Vendeme esa casa, si no te voy a... No, buena fe. Mire, ¿cuánto quiere por su casa? Quiero $100,000. Si tiene, si puede pagármelo, me los paga. Si no, pues habrá otra persona que pueda.
en un acto de buena fe. Todos los contratos internacionales, ahora lo vamos a resumir en contratos, porque son acuerdos, sean estos unilaterales, bilaterales, perdón, o multilaterales, son contratos. Entonces, se hacen de buena fe. Así es, que usted tiene humanos viviendo allí en su chiquero, ¿verdad? Por si nos desprecian tanto como países de tercer mundo a nosotros. Entonces, mire, usted tiene que firmar este convenio, tiene que firmar este tratado, tiene buena fe, un acto de buena fe. Y el segundo es que se hace que lo acordado a partir del momento en el que se firma es de cumplimiento obligatorio. No se puede, ay, me arrepentí, fíjese, ahorita me voy a ir de regreso a mi casa a seguir. Hay algunos ejemplos. Solo quiero ver si no se me queda algo detrás. Em, un ejemplo que hoy día, el caso cubano. Miren, Cuba no es la que dicen que es por por simple obra y gracia de Dios, o de la JA o de Alá. No. Cuba vive la crisis que vive porque ellos tienen un bloqueo económico. ¿Y a qué se debe el bloqueo económico? Ah, una enemistad que tiene con un jefe del Consejo de Seguridad. Ya ustedes se lo conocen bien. Este, es una historia que por inbox se las puedo seguir contando, pero ahorita no, solamente quiero decirles que el bloqueo es una medida de coerción si ustedes, después de que firmaron el documento, se hacen los locos y no implementan un sistema para cumplir con esas obligaciones a las que se comprometieron. Bien, ¿y quién hace eso? Pues lo hace una persona que aquí a lo interno nosotros lo conocemos como el presidente del Ejecutivo. Sin embargo, allá en la internacional, en la asamblea, ahí él es el jefe de este Estado. No tiene los conocimientos suficientes de toda de toda la andamiaje legal que hay que introducir, pero él firma. A veces que ingenieros son los que están de jefe de Estado. Aquí, aquí un bachiller fue nuestro presidente, de 96 para el 2000. Eh, un ingeniero, el otro creo que era economista, es Oscar Gauchet. Y el general, que él es pilas, pero en las armas. Y un doctor. Entonces, si no tienen buenos asesores, ellos sí dicen a todo, ¿verdad? Y no saben cuál es la implicación de esto. Bien. Entonces, em, ¿por qué es que quería yo que destacar esta parte en donde lo acordado es obligación después de haberse acordado, después de haberse suscrito? Porque em, a partir a partir de la revolución de, de Francia, todos los países, todos los reinos, los que antes eran reinos, abandonaron esa forma de administrar. Aquel señor, Napoleón Bonaparte, se encargó de que el que no lo hiciera por las buenas, él lo sometía a punta de bayoneta. E incluso nosotros aquí como una de las colonias españolas,
este, tuvimos tuvimos una constitución en el año de 1808 que era una constitución francesa. ¿Quién era él? Francés. Cuando se recuperó nuevamente, porque pasó que, pasó que este señor fue a invadir España y como nosotros éramos colonia de España, pues ¿qué más nos tocaba que obedecer las leyes que pusiera Napoleón Bonaparte? Pero estuvo nada más 4 años y luego volvieron a hacer otra nueva constitución, ya con nuevas autoridades en el 1812 y se implementó aquí ya cuando recuperaron, los españoles recuperaron su terreno, implementaron la constitución de Cádiz. Leyes de allá, nosotros éramos una colonia y ellos tenían sus delegados aquí. ¿En qué momento dejamos de ser nosotros su colonia? Primero como confederación, les dije yo, 1821, y después como Estado, 1828. Bueno, criollos, ¿verdad? Hijos de las 60 mujeres aquellas que trajeron los vagabundos aquellos, y este, ellos fueron los que hicieron el arreglo. No la pudo hacer nuestro querido Atanasio, nuestro querido Miguel Aguilar. Bien, por ahí por el 1832 empezaron a levantarse unos criollos nacidos aquí, entre ellos Simón Bolívar. Y este amigo empezó a hacer una revolución contra la esclavitud. Ahí ya vamos, ahí sí ya vamos tomando nosotros protagonismo, porque nosotros, a nosotros nos toca que trabajar en el mejor de los casos de 8 a 5 de la tarde. Es decir, usted no puede a las 10 de la mañana, me voy a ir a dormir a mi casa. Si usted está empleado en una empresa, no puede hacer eso. No, en el juzgado tampoco, aunque esté en el MP, no, pues, no, si no lo van a sancionar. Este, pero antes, como estas personas se dedicaban a los asaltos, ya le conté yo toda la historia de que ellos, estas personas europeos, ahora ya se les había sumado Portugal, ya se les había sumado Holanda, ya se les había sumado el reino ruso, ¿verdad? Porque antes ese reino, eso que hoy se llama Rusia, no era, eh, no era un país con una bandera así azulita, rojita y blanco, ¿verdad? No era un país, no era un estado, era un imperio ruso. Y ya se les habían sumado a estos asaltantes, Gran Bretaña, Inglaterra, a Francia, a Holanda, a Bélgica, Alemania, Portugal, España, ya era una gran pandilla de delincuentes que salían a asaltar allá a África y hubo países que directamente, o grupos de comerciantes que directamente ellos iban a comprar esclavos. Y por eso es que usted mira que Haití son afrodescendientes, Dominicana tiene partes de afrodescendientes, Brasil, no digamos, Colombia tiene, Ecuador tiene, Venezuela también tiene, Panamá igual, Costa Rica, Honduras. Nosotros tenemos reconocida una comunidad garífuna aquí y en Estados Unidos, ni digamos, porque todo ese montón de esclavos
Los trajeron aquí a sembrar caña, a producir algodón, a producir café. Pues, todo eso lo trajeron acá a estas tierras y cuando leyeron, tipo aquel Oliver Twist, ¿verdad? Leyeron, los hombres son iguales, libres e independientes, dijo. Y entonces, ¿por qué a mí no me dejan dormir? A mí como 2 horas no me dejan dormir. Casi duermo las 24 horas. Casi trabajo 24 horas y libre. Si no puedo ir ni siquiera al río porque me empiezan a seguir en caballos. Y por ejemplo, este señor Bolívar agarró, él había ido a estudiar a Francia, él sacó su grado de licenciatura allá en Francia. Y entonces dijo, le enseñaron todo esto que les estoy compartiendo, le enseñaron y dijo él, entonces, ¿saben qué? Hagamos nosotros, declaremos independientes a los estados, rebelémonos ante la corona y empezaron una revolución. Por eso es que ustedes miran que en todos los países de América encuentran una estatua erguida a, a Simón Bolívar, la de nosotros, en Guatemala, aquí, ahí está, en la Avenida de las Américas. Y en todos los lugares icónicos del Centroamérica y Suramérica hay una estatua a Simón Bolívar, porque él fue el que incitó a los esclavos a rebelarse. Bien, empieza pues una lucha de combate a la esclavitud. Y, y peor que por esas mismas épocas se da la revolución industrial, entonces ya empiezan a emplear niños en las minas y muchos mueren en las minas, mujeres, ahí no importa si nada, ahí ya no funciona. Les recomiendo que se lean un libro que se llama Las riquezas de las naciones de Adam Smith y David Ricardo. Ya no funciona. Para ellos la mentalidad es si una llanta se pincha, tiramos la llanta y le ponemos otra. Ellos creen que el humano es como esa llanta, solo es de cambiar y ya. Somos funcionales nada más. Para ellos no somos seres humanos. Entonces, eso empieza a generar la, la gría, dicen los mexicanos. Eso es lo que empieza a revolver todo, toda la base, el último estamento social, lo empieza a batir de una forma que llega a un punto en que ya no es sostenible. Y bueno, esa es la base, ¿verdad? Que una cosa es que somos base nosotros que pensamos y que estudiamos, y hay otra base que no, que solo le tiene que decir, bloquéeme ahí la Betania, ¿verdad? Y si pasa ahí usted, no le dan una clase de política o de sociología, de economía, nada, ellos asaltarlo pueden, pero darle un conocimiento del por qué están haciendo eso, no le van a decir. Una cosa es la base y otra cosa son los intelectuales. Por esas mismas épocas hay muchos intelectuales. Y uno de los importantes, de los que tienen que ir en esa listita de cosas importantes del curso es Immanuel Kant, un filósofo brillante que le ha puesto colorcitos al derecho y que ha hecho que el derecho florezca y que uno se enamore de esta situación. ¿Sabe por qué? Porque él dice, digamos, en cuanto a la moral, o sea, que hace una clasificación de la moral, digamos. Se dice, digamos,
que la moral y la ética son sinónimos. La moral es un poco más cultural y la ética es más, usa más la razón, digamos, usa más la lógica. Entonces, este amigo, dentro de la ética deontológica, ellos crean un libro que se llama, aquí ahí se los voy a mandar, el libro, el nombre del libro, se llama sobre la paz perpetua. Él dice que entonces que para poder controlar esa situación, digamos, desde los estados, de los nuevos estados, y para no entrar en choque, hay que asociarse, dice, ahora entre los estados, ¿verdad? Porque, ¿cómo hacemos para controlar ese montón de hormiguero que ya se armó? Porque miren que Bolívar ahí está con el sable en la mano, anda cruzándose los Andes, se mueren un montón de gente y él se enfermó de los pulmones, por cierto, y por eso murió, porque al pasar tanto tiempo en el frío y pues, persona con problemas pulmonares no aguantó y por eso se murió. Pero vemos, mientras aquel está pensando en cómo calmar a la base y poderle dar una solución a la base, aquellos andan conquistando pueblos. Pues. Allá está uno, allá está tipo Espartaco, ¿ah? Tipo Espartaco conquistando esclavos para armar ejército masivo que pueda enfrentar al ejército real, porque el ejército real no se va a caer de las manos, pues, ay, sí, quieren liberarse ustedes, que ese los va a aplastar. Entonces, mientras Immanuel Kant está pensando cómo le hacemos, entonces él se inventa esto, la paz perpetua, y dice, la única forma que nosotros podemos hacer para mantener la paz perpetua es que nos asociemos y hagamos y creemos documentos internos y esos documentos internos los vamos a implementar para que así le den cobertura a todos. Hay que hacerles leer esas cartas a toda la gente. Pero miren, esto pasa por ahí por el siglo XVIII. Luego sale el filósofo más famoso del planeta, que es Carlos Marx. Ahí se asocia con Friedrich Engels y luego aparece Lenin y suceden muchas más cosas en el mundo que ahorita no, por inbox se las voy a contar si quieren, pero otro día, hoy no, hasta que llegamos al siglo XIX. Que que el queridísimo Immanuel Kant, como él es soñador, ¿verdad? Él es el que coloca eh, este principio, dice él, como un categórico imperativo que la conducta de uno debe tener tal altura ética que los demás tienen que querer ser como uno, ¿verdad? Él es un hombre muy así, de esa manera de pensar. Compórtense, dice él, ¿va? Sean éticos, eh, no sean así corruptos, no traten de engañar ahí a la institución, llegando solamente a firmar cuando ya vamos de salida. No, hombre, si no se engañen, está engañando a la mamá que le está dando de alimento. Entonces él dice, sean éticos y exhiban esa ética al punto de que los demás quieran ser, que se convierta eso como una ley universal. Ese fulano así piensa. Bien. Y se queda ahí el libro, guardado en las librerías, en las bibliotecas, hasta que revienta la Primera Guerra Mundial. Hasta ese momento, que como que a alguien se le ocurrió ir a la biblioteca y encuentra el libro, pero no es no es como que lo ande buscando, ¿verdad? Sino que lo que pasa es que hay una crisis generada porque los tipos estos que habían hecho colonias en todo el mundo,
habían hecho colonias hasta por allá, por el Círculo de Fuego en Asia. Habían hecho colonias por todas partes. Hasta Estados Unidos andaba metido allá por Japón. Entonces empezaron a tener choques ya en el extranjero. O sea, los mismos colonos empezaron a tener problemas con los otros colonos de otros países. Digamos, los de Gran Bretaña tuvieron problemas con los del Imperio Ruso y los estadounidenses tuvieron problemas con los de Turquía y así, ¿verdad? Empezaron a tener problemas. Y entonces las relaciones entre países estaban muy álgidas al punto que cada quien empezó a sacar su orgullo, ¿verdad? Ay, sí, es que yo soy de esta banderita azul y blanco soy yo. Y si viene uno así de rojito y azulito de allá que quieren que juegan mejor fútbol que nosotros, lo vamos a agarrar a cuentazos. Empieza a sacar su orgullo y en una de esas locuras se matan a un heredero del reino de Húngaro y revienta la Primera Guerra Mundial. Bueno, un desgaste terrible la Primera Guerra Mundial, muertos por aquí, muertos por allá, pero solamente hay una cosa que es bueno para todos nosotros, para usted y para mí, que de esa guerra la clase obrera pudo derrocar. Por eso me recuerdo yo que un querido maestro, que paz descanse, doctor en Derecho Constitucional, decía que la Revolución Rusa había tenido como producto último la Constitución Social, la primera constitución social, porque la próxima fue la mexicana, pero en otros contextos. Ese contexto de los rusos, porque ese sí viene de la base, es una alianza obrero-campesina la que tumba al zar y se hacen con el poder. Entonces ya se sientan a compartir nuevas ideas, porque imagínense cuántas ideas hay entre nosotros. La base tiene muchas más ideas que no son iguales a las de los que estudian mucho, pero nos han servido, digamos, nos han servido. Mire, ya tenemos una universidad pública que lo está educando hoy. Y esto nosotros, al final de cuentas, les guste a quien no le quiera gustar, pero esta es construcción de nosotros, es decir, es de nuestra clase social. La universidad pública es de nuestra clase social, nos pertenece y por eso cuídenla y cuiden los libritos también, léanos antes de irlos a guardar ahí en donde van y todo. Eh, entonces, eso fue en el 1917. En el 1918, ¿por qué triunfó? Su simple aporte, digamos. ¿Por qué triunfa? ¿Por qué triunfa la clase obrera? No tiene tanta fuerza, no tiene tanto poder bélico, pero la Segunda Guerra Mundial había dejado al Imperio Ruso muy débil, débil, sin dinero y sin hombres para pelear. Entonces, y ellos y la clase obrera, si algo tenía, era gente para pelear. Y entonces se hacen con el poder y empieza una nueva era. Bueno, empieza la nueva era, que es vamos a bajar, estaba compartiendo Bashar. Es la era de que donde da inicio, ahí sí ya se implementa, ahí sí ya se implementa ¿qué pasó aquí? Allí es donde se empieza a gestar, digamos, lo que hoy nosotros conocemos. Porque, bueno,
Em, de esa guerra, de ese fin de la guerra, eh, ¿pueden ver esa pantalla? Clic. ¿La Sí, ven? licenciado. De esa guerra surgió el famoso Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, digamos, de lo gracioso, chistoso, de lo bonito, o como lo quieran tomar, lo que dejó es a, es a Alemania como sentenciada, digamos, como culpable, a ellos le hicieron pagar, digamos, los daños. Ese es lo primero. Y quiero que lo graben bien, porque em, para Alemania significó, digamos, la humillación. Pero aparte de que, aparte de que haya terminado la guerra y que los países por fin se hayan puesto de acuerdo, que por cierto que hasta en ese momento es que implementan aquellas sociedades que Immanuel Kant había dicho. Muchachos, para resolver los problemas, llamen a los jefes de Estado, llamen a los jefes de Estado, llamen a los jefes de Estado, hagan una organización internacional y lleguen a acuerdos. Eso ya lo había dicho Immanuel Kant. Entonces, estos señores, eso es lo que hacen y logran ponerse de acuerdo en cuanto primero, al cese del fuego y segundo, encontrar un responsable para que pagara los daños que había causado la guerra. Que, bien, pero dejó algo mejor que eso, dejó algo mejor que eso. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver eso? La Sociedad de Naciones del IC. No, es esta es que esta cosa no sé qué rayos se hace, muy pequeñita. Esta, la logran ver, ¿verdad? El Tratado de Versalles nos dejó como producto la Internacional del Trabajo. Por eso es que yo les decía sobre el tema de la esclavitud, por eso les mencionaba el tema de la esclavitud, porque eh, lo que vendría siendo una guerra clandestina, digamos, la lucha, o sea, la lucha que empezó Simón Bolívar por exterminar la esclavitud, es una, es una lucha clandestina que, que al principio estaba por ahí por las montañas, por los potreros. Sin embargo, el hecho de que, el hecho de que se haya elevado a la internacional o que también estas, estas luchas hayan migrado al campo de las minas, digamos, a las fábricas, porque acuérdense que estamos hablando de la revolución industrial y que la producción en masa de bienes y servicios se había incrementado y entonces la gente se
que simpatizaban con las ideas de estas personas. Entonces ya podían levantar la mano en el Congreso. Fue muy lento porque como son tantos estados, unos decían que sí y otros decían que no. Así que si alguien salía, se sentía libre aquí, se salía al otro estado, allá lo apresaban y se volvía esclavo. Es más o menos así la historia que narran en esa película. Y ahí es un libro, por cierto, es un libro que lo hicieron film. Y hacen lo que les dije, hacen acuerdos, hacen convenios, hacen pactos. ¿Y qué dije yo? Que bajo qué principios, bajo los principios, primero de buena fe. Es decir, los países se van a comprometer a cumplir con lo que allí se acuerde. Y segundo, que si se acuerda algo, eso se va a convertir en ley. Entonces, eso fue lo que pasó cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Se creó en primer lugar la Sociedad de Naciones y como producto final nos quedó la Organización Internacional del Trabajo. Estamos haciendo una gestión allí para que nos venga a dar una clase especial, porque nosotros lo tenemos aquí en el programa de la OIT. Hoy solamente, digamos, era la introducción al sistema, porque no podemos dejar atrás, porque imagínense, ustedes están trabajando, algunos están trabajando ahorita, y si no tuviéramos derechos laborales, ustedes a las 11 de la noche lo dejaran ir a su casa o a las 3 de la mañana y no le dieran gasolina, ni vehículo, ni nada. Todos los beneficios son productos de unas de estos, de estos compromisos internacionales, que mejor ya no les adelanto más. Ellos tienen todo un sistema y entonces les decía que hay una persona, una experta en normas internacionales de estas, de esta eh, institución específicamente, porque ahora se ha convertido en una especie de agencia especializada. ¿Por qué no la ponen en el programa? Dice el licenciado, pues eso es desde el trabajo. Nosotros consideramos a los niños como personas que los tenemos que proteger a costa de lo que sea. Y hoy en día, ustedes van a la tortillería, hay unas niñas que están torteando ahí. Eso se llama explotación infantil. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo, dentro de las muchas cosas que ve, es combatir, porque tal vez ahora ya no hay esclavitud, así como antes, que no les pagaban, ¿verdad? A los trabajadores. O tal vez sí, tal vez nosotros no estamos tan informados como creemos que estamos, ¿verdad? Pero lo que sí es una cuestión es que todavía hay niños que están trabajando. Ustedes, para no ir tan lejos, ustedes van camino a su trabajo y encuentran niños en los semáforos que están vendiendo. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo, Guatemala ha firmado convenio conjuntamente con otros países donde se han comprometido a erradicar el trabajo forzoso, digamos, o la explotación infantil, porque esos pobres niños no saben eh, que eso es una explotación infantil, ¿verdad? Ellos no saben que tienen el derecho de que en esa edad tienen que estar trabajando. Entonces, es muy importante eso. Entonces,
le vamos a hacer la gestión para que nos haga una presentación específicamente cómo es el mecanismo de ellos, porque esa es una agencia especializada. Lo que hoy quería dejar, digamos, es que es parte del sistema universal, es parte del sistema universal, porque ellos no es, porque ellos trabajan más con el tema del sindicato, del sindicalismo, están más al tanto de eso, pero cubren otras áreas que tienen que ver, que tienen que ver eh, con discriminación racial, por ejemplo. Antes solían poner en los anuncios de la prensa que fuera hombre, específicamente decía que fuera hombre, que tuviera de tantos años a tantos años. Creo que todavía sucede eso. ¿Qué es eso? No quedamos en que los acuerdos en que tenemos firmados, no nos quedamos en que no había que hacer distinción. ¿Se acuerdan de las palabritas claves, verdad? Distinción. La distinción se materializa en la discriminación. Y ya en los documentos que vamos a ver, porque ahí ahora sí que nos vamos de lleno con todos los demás documentos que se han acordado en el, en el ámbito del sistema universal, se materializa con la discriminación por etnia, religión, ideología política, color de la piel, eso. O sea, la distinción se materializa en eso. Y no vayamos a cometer nosotros el error de pensar de que eso es un papel muerto, eso es una letra muerta. No, por eso les quise dejar bien claro que, que lo acordado es una obligación. Usted acordó entregarle la casa a esa persona, ya no puede regresar allí, aunque le traiga muchos recuerdos, no se puede. Entonces, si nosotros, como ya les dije que los presidentes van allá, los jefes de Estado van allá y no saben qué es lo que van a hacer concretamente, no se han puesto a pensar que nosotros tenemos eh, mucho atraso, demasiado atraso. Un estimado maestro nos decía con el tema del género, con las mujeres, con respecto a las damas. Estamos muy atrasados. Nosotros vamos a terminar aquí como por ahí por 2080, más o menos llegando. Los hombres se sienten muy superior a las mujeres y eso nosotros ya nos comprometimos. Ahí los presidentes que eligieron ustedes, o no sé, sus papás, o no sé quién los eligió, ellos fueron a firmar donde dice que nosotros tenemos que colocar a la mujer en igualdad de condiciones y eso no lo hacen. Y entonces las mujeres no les quedó de otra que aquella señora Tal Maldana hizo un montón de edificios allá en la zona 10, jurisdicción específica para violencia contra la mujer, porque no respetan los hombres a las mujeres, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a desarrollar si no esta semana, la otra. Uno por uno, vamos a estudiar uno por uno, porque son bastantes acuerdos que están en el derecho internacional de los derechos humanos y nosotros ni sabemos que están aquí. Y entonces los jueces cuando resuelven, le dice, cuando vaya a resolver, por favor, haga eh, control de convencionalidad. No entiende qué es lo que le están diciendo y se pasa llevando a un montón de personas entre la resolución. Y por eso es que terminamos después
o unas grandes sanciones internacionales. Vamos a hablar próximamente de eso. Ha sido un gusto, un placer, muchachos. Si tienen preguntas y aportaciones, los escucho. O se durmieron. Todo bien, licenciado, gracias. Todo claro, licenciado. Muchas Muy gracias. bien, Todo muchas bien, gracias, licenciado. licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, Lick. Lick, una consulta. Las preguntas del examen van a ser, no sé si nos puede dar. Directas, solo preguntas directas de memoria. Por eso les he estado diciendo que en su papelito vayan apuntándolas. Un papelito especial, les dije, vayan apuntando las palabras Claves. Muy bien. claves. De acuerdo, Lick. Muy bien. Link, disculpe, aparte del documento que usted ya ¿Feliz nos tarde, publicó, licenciado? nos publicará otro, ¿verdad? ¿Cómo dijo? Disculpe, aparte del documento que usted ya nos publicó, nos publicará otro, ¿verdad? Sí, Dijo que en base a eso todos venía el examen de ahorita del viernes, 3 les ¿verdad? voy a poner. Ok, en base a esos 3 se evalúa el viernes. Sí. Ok, Les voy a hacer unas preguntas de lo visto en clase, digamos, pero yo no creo que sea tan difícil, porque es preguntas muy... Vamos a ver. Em, Cultura general. La Carta Magna, ¿de qué fecha es? la actual, o la Carta primera, Magna, creo que Carta fue la Magna, ok. primera, ¿verdad? Le Carta debo Magna el es dato, de... pero La de sí se de nosotros se llama colmearla. Constitución Política. Yo le Sí, la dije eso. primera fue la de ACU, sí, le debo el dato, pero sí se de colmear. Entonces, bueno, el documento de todas formas lo trae. Ese documento que les publiqué allí en el Carafro, ahí está. Y el otro creo que también trae el resto. Sí, el otro trae el resto. Entonces, eh, al final creo que las preguntas que si es Se de las que... complementa bastante. Ajá, sí. Ok, Ujú, perfecto. Gracias, Lee, te agradezco bastante. Buenas tardes, Bueno, licenciado. Una consulta. diga. Eh, ¿Cuál era la palabra clave que dio el día de hoy? Es que no logré apuntarla. Usted mencionó una hace como Pacta. ahorita, justo antes de finalizar la clase. Ya se me olvidó. Bueno, pero yo hoy les recordé, en la clase pasada les había dicho el Palacio de Versalles y hoy otra vez lo volvimos a, a traer a colación porque justamente es el Tratado de Versalles que da fin a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial. Eh, Y ¿Cuál es la palabra clave? también la distinción, licenciado, Ah, la que dijo distinción, que se esa, materializa sí, con la discriminación. sí, se materializa o es así, la distinción que vimos ¿se acuerdan que vimos en la declaración de los buenos hombres de Virginia? Allí no utilizan la palabra discriminación, pero ahora ahí utilizan la palabra distinción, no se hará distinción. Y yo les dije, tomen nota de esto, porque hoy en día ya es un delito. Está descrito en el Código Penal el término discriminación. Y nosotros tenemos, y eso es producto de un convenio internacional que lo vamos a estar estudiando en el transcurso del- de la pre. La otra palabra clave era OIT. Sí, la OIT. Mire, con la OIT, como les digo, voy allí a hacer le vamos a pedir apoyo ahí al compañero auxiliar que nos haga los Aló, trámites necesarios para aló, que espérame. nos dé una cátedra la especialista ella. Y ella sí le voy a decir que si nos deja media hora para que ustedes le hagan todas las preguntas, ella yo considero que em, tiene la capacidad porque en ella se concentra toda la información, todos los reportes del Estado, todas las instituciones del Estado eh, reportan
a esta organización para la que ella trabaja para que en nombre de Guatemala lleve la documentación a la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, si nosotros tenemos firmados 75 convenios con la ONU, perdón, con la OIT, los 75, los avances y todo, porque anual tienen conferencias anuales. Entonces ellos cada año en la conferencia van a entregar, decir, bueno, ¿qué avanzaron en esto? Por ejemplo, en el tema de la discriminación, en el tema de la explotación laboral para niños menores, ¿qué avanzaron? Y empiezan a decir, bueno, avanzamos tanto. ¿Vale? Pedir que nos apoye con eso. Estamos. Sí, Lick, muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, Margarita. Pactas. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz Feliz tarde. tarde, licenciado. Feliz tarde, Beli. Gusto saludar.